Bueno, buenas tardes, bona tarda a tothom. Tenía muchísimas ganas de presentar mi libro en Madrid porque la verdad es que se ha retrasado mucho con el tema de la pandemia, como no, la excusa para todo ya. Pero al final, con la organización de aquí, pues tuvieron la súper buena voluntad de, aunque se hubiera cancelado este evento, pues poderlo retomar y hacerlo aunque fuera este año. Entonces les dije la petición de si podía ser en la Semana del Libro, ya que era Sant Jordi, que es una fecha un poco especial en Cataluña, pues qué mejor que poder presentar mi libro en Madrid en esta fecha. Entonces me dijeron que ningún problema, o sea que aquí estamos hoy presentando el libro Allò que et vaig dir una vegada, que también tiene su versión en castellano, Aquello que te dije una vez. Yo soy Núria Serra, soy bailarina y coreógrafa, creadora en general, porque siempre me han dicho que todo lo que toco cambia de color. Así que eso tiene que ver con tanto temas de danza como tema de poético. No es una cosa que haya surgido ahora con la pandemia, o sea, no es que me haya puesto a escribir porque no podía bailar, sino que eran un conjunto de poemas que salieron a partir de conocer gente, de hacer viajes, de cosas que me impactaron. Sobre todo cuando empecé a ir a la universidad, que estudié filología románica, estuve muy ligada a la literatura y a leer, y bueno, me cogió como una paranoia de leerlo todo, 20 poemas de amor y una canción desesperada, o sea, todo lo que podía coger leía. Incluso a veces no iba ni a clase y me quedaba en el bar leyendo porque aquel poema o aquel texto me atraía mucho, ¿no? Entonces, a raíz de allí empecé a observar la realidad, verla con otros ojos, porque allí siempre te hablan, cuando empiezo a hacer literatura, de lo que es la mirada del extranjero. Porque a veces estamos muy metidos en nuestra realidad y no somos conscientes de que la puedes ver desde distintos puntos de vista. Entonces eso me fue muy útil a la hora de analizar pues, cómo cae el agua de una fuente, cómo cae una pequeña gotita de agua por un cristal, cómo se pueden percibir realidades y momentos muy íntimos que pueden ser cosas magníficas y enormes, ¿no? Entonces eso lo fui transformando y empecé a escribir y la verdad es que se volvía loca la pluma en las manos escribiendo. Y además también fue un momento en que me cambió un poco la vida, porque pasé de estudiar y hacer mi rutina y también empecé a estudiar en el Instituto del Teatro Danza y también ir a la universidad. Entonces, bueno, supongo que todo esto es un cúmulo de la adolescencia, ya 18 años, que te cambian varias cosas. Y además me fui a trabajar a PortAventura, que fue un cambio para mí muy, muy grande. Hoy aquí tengo una amiga mía que empezó también allí conmigo a trabajar y en ese espacio creativo, Madalena, pues en ese espacio creativo coincidimos muchísimos artistas. De hecho, había gente de Polinesia. En ese entonces era aunque para la gente lo conoce como un parque de atracciones, para los que estábamos detrás éramos un cúmulo de creación y de energía, de querer bailar, de querer actuar, de querer dar lo mejor, de estar siempre al límite haciendo 7 o 8 pases cada día. Y claro, el hecho de tener muchos puntos de vista, había mexicanos, había gente de Madrid, había gente de Sevilla, gente del norte, gente como yo, catalana, varios países, mucha dirección también internacional, que en ese momento lo dirigía, la dirección era americana, te da una perspectiva de las cosas que a veces te cambian, ¿no? Y te gira. Y junto con esto también conocí a mi marido en ese momento, con lo cual, pues, además él es músico y compositor, Carlos Bianchini. Fue un momento realmente como la explosión de algo que ya estaba latente, porque como vosotras sabéis, siempre me ha dicho mi primera profesora, que es Enriqueta Lum, en Mataró, que yo la verdad era una niña muy, muy activa y siempre con mucha necesidad de qué más y qué más y qué más, ¿no? Y a veces, pobre, aunque me daba muchísimo y hacíamos de todo, hacíamos baile de salón, ballet, jazz contemporáneo, claqué, flamenco, castañuela, o sea, no había ya más disciplinas, creo que pudiéramos tocar.
siempre era como, ¿y qué más? Pues venga, ahora estudio lo de profesora de danza, ahora estudio no sé qué, ahora me voy aquí, ahora me voy allí. Y siempre, lo bueno que tenía ella es que nos sacaba muchísimo a bailar. Siempre estábamos colaborando con entidades, con eventos, con el ayuntamiento. Entonces, a veces me dicen, es que tú enseguida te pones a bailar, es como algo muy, muy fácil, ¿no?, para ti. Y de hecho lo es porque te podría decir que siempre he estado bailando desde pequeñita, ¿no? Entonces no sabría si decirte si es poesía, es danza, o a veces me faltan palabras para explicar lo que quiero con el movimiento, o a veces no me hace falta ninguna palabra para explicar lo que quiero decir con los movimientos. O sea, creo que son cosas complementarias y que son lenguajes que se complementan perfectamente. Uno puede ser actor y bailarín y cantante, y una cosa creo que no está reñida con la otra, ¿no? Sí que hay gente que es cierto que se centra mucho en una disciplina, pero yo, como siempre, he dispersado tanto, y las monjas de mi colegio ya lo saben también, que era como un remolino que iba pululando por el colegio, y la mayoría de veces fuera de clase. Así que, porque bueno, era una persona muy inquieta, y cuando me decían algo y no lo encontraba de mi correcta satisfacción, pues siempre preguntaba, ponía pegas. Entonces, vale, Serra, tú fuera de la clase. Entonces, bueno, esto también me hizo, supongo, ver la realidad de otras formas, ¿no? Y no decir siempre que sí. Y supongo que ahora de mayor, pues con la pandemia tuve evidentemente un parón, como la mayoría de artistas. Y sí que tuve la oportunidad de retomar todos estos poemas que había escrito, algunos incluso, no sé, estamos hablando del 98, y poemas que había seguido escribiendo, no tanto, pero en los últimos años, o bueno, luego te dan momentos, te dan épocas, o viene un aniversario, un evento familiar, y te apetece escribir algo a aquella persona. Y todo esto lo había guardado. Entonces, bueno, con la pandemia, con mi marido decidíamos limpieza, y oye, ¿y todo esto? ¿Te acuerdas de los poemas que yo escribía? Pues sí, oye, los tienes que publicar. Digo, hombre, ¿a quién le va a importar mi poesía? Dice, bueno, pues te importa a ti, ¿no? Es una cosa bonita, es una cosa que quieres hacer, ahora tienes tiempo. Entonces sí que tengo que agradecer a Azur Editorial, que enseguida me abrió las puertas para publicar mi libro, y me dijeron que les gustó mucho el texto, que tenía mucho sentido, que era una poesía muy fácil, muy accesible. Y pensé pues que venga, pues pa'lante. Y como dice mi amigo Raúl, pa'lante siempre. Actor también y bailarín, director de compañía también de teatro. Pues con la ayuda de mi marido y la confianza también de mi casa, venga, pues tú, como siempre, ¿no? Que cuando he dicho, oye, ¿qué voy a hacer? Pues hazlo, hazlo. Eso sí, tengo que agradecer que familiarmente he tenido mucho soporte siempre en todo lo que he querido hacer. No me ha faltado nunca el soporte detrás, de ese empujón de decir, bueno, va, pues venga, ¿no? Si nadie lo lee, pues no pasa nada. Pero bueno, la idea era, el sentimiento era de sacarlo a la luz, porque de hecho ya varias de estas poesías están en algunos de los espectáculos que interpretamos, sobre todo espectáculos con temática de mujer o femeninos, como son la Fem Dansa Toilette, como es Zapatos Rojos o Déjà Vu. Y de hecho ya eran poemas muy escénicos, con lo cual no me costó darles un poquito un vuelco y terminarlos de darles una forma un poco más poética, ¿no? En esto me ayudó mi hermana también, María Ángela Serra, que hizo la traducción de los poemas que originalmente eran en castellano, pues me los corrigió en catalán, y al revés, ¿no? Viceversa. Algunos de estos poemas, vamos a lo que vamos, ya explica un poquito de mí. Deciros cuál me gusta más, no sé. La verdad, creo que cada uno tiene su momento y fue escrito en un momento particular o con una idea importante, ¿no? Entonces,
Te diría que los 39 que hay aquí son bonitos. Evidentemente he hecho una selección que ahora os la interpretaré, pero me han quedado otros en el cajón que no se publicaron porque pensé, digo, bueno, de golpe darlo todo, vamos a reservar un poco porque creo que de entrada quiero presentar este trabajo, ver cómo va. Y ya me han dicho, oye, ¿y el próximo libro? Porque hay gente que se lo terminó comiendo. Me han dicho, oye, mira, yo me estaba tomando un café, empecé a leer y se te come el libro, y se me acabó. Digo, hombre, pero comiendo terminaste el libro, qué loco, ¿no? Incluso señores mayores que a veces me han dicho, mira, yo, nena, nunca he leído poesía. Pero cuando he leído tu libro, he dicho, oye, pues si toda la poesía es así, no sé por qué no la he leído, porque la he entendido, me ha gustado muchísimo. O sea que, bueno, creo que para el que no es un gran lector literario o acostumbrado a leer cosas muy complicadas, creo que es una literatura muy fácil y muy hecha con el corazón, que eso en definitiva es lo que importa, y más en la época en que estamos, en que todo el mundo está muy con los nervios así a flor de piel. Entonces, para empezar, tengo una cosita un poquito especial, que como habéis visto, hemos colocado aquí unas hojas, porque cuando vine a Madrid por primera vez para trabajo, me di una vuelta por el Retiro y me pareció un sitio espectacular, como un paréntesis en medio del tiempo. Y entonces en ese momento cogí unas hojas y aún las tengo. No son estas, pero las he querido traer porque uno de los primeros poemas que escribí aquí en Madrid fue Como las hojas. Y bueno, pues aquí os las dejo para que os deleitéis con ellas. Y este poema va a ir acompañado de una música para alguien muy especial que se llama Madalena y que está escrita por Carlos Bianchini en su álbum Sonata dels Infants. Y para ti va. Lo voy a leer en castellano porque originalmente este fue escrito así y la resonancia tiene un poco más de cabida ahí. Rozas el silencio y perdura tu eco. Creación constante, originalidad de maneras de ver el mundo. El equilibrio particular se desvanece como el caer de las hojas. De un lado a otro las lleva al suelo, pisadas, troceadas por los pies, ciegos y sin razón. Me da miedo socorrerlas. Daría todo por no oír sus gritos, porque desean de nuevo volar. Pues solo nacen para dejarse caer. Como aquella golondrina se abandona en el cielo al viento sin rumbo. A cada minuto del momento, la muerte llama a sus raíces. Y aunque sus colores, formas y tonalidades parecen desapercibir su naturaleza, sus esfuerzos son en vano, porque el otoño siempre llega, sea cual sea el verano.
Bueno. Ahora viene... Sí, Juanjo, luego si puedes subir un poquito en las partes danzadas, ¿vale? Gracias. Bueno, pues ahora viene un poema que para mí es muy especial. A veces lo dejo para el final, pero bueno, pues lo soltamos ya. Si están todos esperando los poemas para salir, entonces hay que irlos un poco guardando. Es un poema que se llama Sentencias. Sentencias. Y lo escribí cuando mi abuelo murió, hace años ya. Pero era una persona muy entera y muy tranquila. Y es para él. Viure sense esperar res a canvi. Somriure sense saber de demà. Risc, nervis i el dia, si és que les coses t'han de passar. El temps, com un jutge solemne, ni s'atura ni afluixa el pas. Si caus, ensopegues o et canses, si plou o està pedregant, tu procura no perdre de vista els companys que van al davant, perquè ningú mai mira enrere per por a tornar-se de salt. El temps, esporuguit, crida a les fosques, ningú l'escolta en el silenci de la nit. Plora i tremola perquè té por d'emmudir els llavis tastats i resa. Resa i suplica no caure mai en la memòria etern oblit. Em recordaran. Es pregunta o seré un retrat ple de pols i arrugat que deixaré a les generacions futures si només sóc un polsim. El que està clar és que no pots viure pendent dels altres perquè el món sense tu si segueix funcionant. Aferra't al que tens ara pel que en mil plors el lamentaràs sempre de no haver disfrutat quan tocava de sensacions i moments que no tornaran. Corre com l'aigua. Viu l'instant que la teva vida no s'aturi mai. Sigues com el riu de muntanya que recull quan troba el seu pas. Sedimenta experiències, perquè el corrent s'accelera i no el pots aturar. Quan a la mar s'apropa i la pendent va avall. Muchas gracias. Bueno, esto ya ha empezado y no hay quien lo pare. Bueno, ahora tengo un poema muy especial. Este también es en catalán, pero los que compréis el libro en castellano, que lo podéis encontrar aquí,
lo podéis encontrar en la Casa del Libro, online, lo podéis encontrar en Amazon. Los que vivís en Mataró lo podéis encontrar en la librería Tranvía de la Plaza Granollers. Los que vivís en Moyà podéis encontrarlo en la librería El Grau, allí al lado de la iglesia. ¿Dónde más se vende el libro? Bueno, hay muchísimos sitios, o sea que tranquilos que lo podéis encontrar en los dos idiomas, así que no os vais a perder ningún poema. Pues esta próxima propuesta tiene el nombre de la maleta. Pero es una maleta especial porque es la maleta color marrón tierra. Hay maletas negras, maletas de ruedas, maletas rojas, maletas... Esta es especial porque mi abuelo se iba a trabajar a Galicia y llevaba sus cositas en esta maleta. Entonces siempre iba en ese tren que tardaba tanto, no sé cómo le llamaban. Y bueno, esta maleta ha formado parte de mi vida y actualmente forma parte de varios de mis espectáculos porque le tengo muchísimo aprecio. Además, creo que en el momento que estamos actual, con todos los refugiados, la maleta representa un poco lo poco que te cabe realmente de tu vida. En un sitio a veces es en una maleta. Puede ser un nuevo destino, puede ser motivo de alegría. Cuando hay una nueva maleta, empiezas un proyecto. A veces puede ser solo lo que te queda de alguien. Una maleta puede ser muchísimas cosas. Entonces, espero que cada uno de vosotros, cadascú de vosaltres, tenga una maleta preciosa también de su vida. Dice así: he agafat la maleta i estic llesta. Dubtava de si anar-me'n o quedar-me. Això sí, havia de buidar tot allò que hi havia dins. En si mateix m'atrevia. En si mateix em feia por. Però per fi he agafat la maleta. És molt gran, però no em pesa. L'aixeco àgil i l'agafo al vol. Està plena de moltíssimes coses, coses increïbles, coses precioses, gent màgica. Encara que també hi ha altres coses que no entenc. Però és igual, les embolico entre els llençols dolços perquè no es trenquin. Les empenyo fins al fons i no dubto que podran suportar el viatge sense trencar-se. He estat caminant en cercles per un camí en forma de túnel cap al més profund de la meva ànima, escurant cada racó, buscant totes les meves arrels. Ara crec que havia arribat al punt base i d'aquí ja només puc per fi caminar en línia recta. Amb la cara alegre i eixugada de llàgrimes, no tornaré a plorar. Agafo fort la maleta amb una mà i amb l'altra m'agafo a la teva. M'agrada quan em mires i ja està. Tot comença de nou. En aquest gran bassal on juguen nens d'ull fosc hi ha 3 continents i un llarg passat d'horrors, d'històries d'opressió, profetes, déus i tot. També un estiu molt vell que no tem la tardor mediterrani al vent. Hi ha olor de sang flotant en els seus rius per
ferits i morts i vius. Les illes enreixats i murs que són presons. També un estiu molt vell que no tem la tardor, Mediterrani al vent. On el primer colom va néixer sota una ombra, hi ha sempre un olivar que mor sota les bombes. I pobles oblidats, la guerra els va cegant. També un estiu molt vell que espera els que vindran, Mediterrani al vent. En aquest gran bassal jugàvem innocents, el vent omplia el seny, la celebró la pell. Els meus companys de joc s'han fet homes ja grans, germans d'aquests que us dic que el món va abandonant, Mediterrani al vent. Sobre el Partenó el cel era de dol, i en altres llocs del món planava el desconsol. No oblidarem el mar d'Atenes i Barcelona, malgrat tots els estius que el nostre mar ens dona, Mediterrani al vent. Bueno. Esta maleta tiene mucho que decir. Bueno, este poema, a continuación, es muy dulce también, pero es muy alegre. Va dedicado a una persona también muy especial, que es mi sobrina, de la cual también soy padrina, y he tenido tanto trabajo estos días. Emma, te debo aún la mona. No he tenido ni tiempo de ir a casa y dársela. Bueno, ya es mayor, pero igualmente agradece este detallito, ¿no? Pero bueno, ahora ella ya es padrina de otro niño, con lo cual pues ya tiene trabajo. Dice así: la neu ja s'ensuma a la cantonada, el fred i el vent, junts de la mà, s'abracen per acostar a poc al Nadal. Els ocells busquen a terra les engrunes que un infant juganer ha deixat caure. El cel gris juga, s'entreté amb els núvols carregats i plens, i en estrènyer-los es desprenen borles blanques que fugen de la mare. Un temps per pensar, per estar a casa, per reservar-se, per recordar, per somiar, per gaudir del foc i de les brases. Un temps on l'aigua està muda i no brolla, perquè si treu el nas es gela des de l'ànima.
La vida reserva les seves millors gales, gelosa i previsora fins la primavera, on les primeres flors anunciaran el bon temps i les llavors donaran els seus primers fruits. I amb tot això, mentre el gegant de la natura atura els seus millors moments, ens arribes tu, dolça, bonica, càndida, rossa, inquieta, blanca, un raig de llum ple d'esperança, enmig d'un món que, atormentat, crida esglaiat des de les entranyes. La vida ens ha donat grans moments. Ens ha fet saltar, ballar, cridar, riure, somriure, però també ens ha fet plorar. I ens ha fet mirar-nos als ulls mentre només hi brollaven llàgrimes. La vida és un do que ens ofereix algú que, per amor, t'ho ha donat tot. Aprofita-la i estima-la. I quan tinguis la més mínima oportunitat, torna-li tot allò que amb generositat i alegria et va brindar. No escatimis si es tracta d'oferir ajuda, vida, amor, enyorança. Viu amb intensitat, però estalvia't els odis i les recances. Esborra de tots els racons del teu cor els rancors, els odis, les ràbies, perquè sense adonar-te'n arrelen fins al fons i costa de segar-los, perquè no són com el blat. No són així. Són com una mala planta que s'estableix al primer lloc on veu i que s'agafa de la mà de les debilitats i les desconfiances. Tampoc t'acostis a les inseguretats, confia sempre en la teva llum. I si algun dia el pensament s'enfosqueix, com aquell cel gris de desembre, recorda i deixa't guiar per la petita brasa que t'ofereixen els que t'estimen, alguns aquí amb tu i alguns des del cel ja, oblidant-te fins i tot dels teus sentits. Tanca els ulls i no escoltis ni miris. Camina endavant ferma, com el teu nom diu Emma. Surt de la boirada i troba el camí que el teu cor desitja. Gracias. Y bueno, yo soy tía de muchos, pero también tuve una tía, la meva tieta. Bueno, tuve varias, pero tengo una en especial que siempre estaba en casa en esas fiestas multitudinarias que antes hacíamos en las casas, que venía todo el mundo. Pues siempre venía, ya estaba soltera, también, bueno, se le había muerto un hijo. Y entonces siempre, pues cualquier excusa era buena, vendrá la tía a comer, vendrá la tía a comer. Bueno, pues siempre era bienvenida. Muchas veces íbamos el domingo, vamos a casa de la tía a hacer el vermú, pues venga. Entonces esa persona siempre estuvo en muchísimos momentos en un lugar siempre detrás, ¿no? Porque no era como los principales, pero bueno, siempre estaba ahí su pequeña luz. Entonces yo quiero dedicarle esta pieza, que es La tieta, de Joan Manuel Serrat, pero interpretada por Susana del Saz, que es una cantante también gironina, que aprecio muchísimo y me encanta su versión que tiene de esta canción. Y para todos vosotros os dedico La tieta. La despertarà el vent d'un cop als finestrons. És tan llarg i ample el llit, són tan freds els llençols. Amb els ulls mig tancats buscarà una altra mà, sense trobar ningú com ahir, com demà. La seva soledat és el fidel amant que coneix el seu cos. Plec a plec, pam a pam, escoltarà el miol d'un gat capat i vell que en els seus genolls dorm els llargs vespres d'hivern. I el missal adormit damunt la tauleta i un got d'aigua mig
quan es lleva la tieta i el missal adormit damunt la tauleta i un got d'aigua mig buit. Un mirall escardat li dirà: ja et fas gran, com ha passat el temps, com han volat els anys, com somnis de jovent pels carrers s'han perdut, com s'arruga la pell, com s'ensorren els ulls. La porretera al seu pas dibuixarà un somrís, és l'orgull de qui té algú per escalfar-li el llit. Cada dia el mateix, agafar l'autobús per treballar al despatx d'un advocat gandul, amb qui en un altre temps ella es feia l'estreta. D'això fa tant de temps, ni ho recorda la tieta, amb qui en un altre temps ella es feia l'estreta. D'això fa tant de temps. La que sempre té un plat quan arriba Nadal, la que no vol ningú si un bon dia pren mal, la que no té més fills que els fills dels seus germans, la que diu tot va bé, la que diu tant se va. I el diumenge de Rams comprarà el seu fiol, un polmó llarg i blanc i un parell de mitjons, i a l'església tots dos faran com fa el mossèn i lloaran Jesús que entra a Jerusalem. Li darà 20 durets per obrir una llibreta, cal estalviar els diners com sempre ha fet la tieta. Li darà 20 durets per obrir una llibreta, cal estalviar els diners. I un dia s'ha de morir, més o menys com tothom. Se l'endurà un negrit cap al forat profund. Llavors ja haurà pagat el nínxol i el taüt, els salms dels capellans, les misses de difunts i les flors que seguiran al seu enterrament. Són coses que sovint no t'oblida la gent i fan bonic les flors amb negres draps penjant i al darrere uns amics descoberts fa un instant, i una esquela que diu: ha mort la senyoreta, descansi en pau, amén. I oblidarem la tieta. Sí, esta pieza tiene migas, ¿eh? Bueno, no todo va a ser dramático esta tarde. Tengo una sorpresa que creo que alguien no sabe qué va a pasar, que se llama un poema que es diu Pel meu cavaller errant. Creo que es simbólico hacerlo hoy que es San Jordi, bueno, mañana, este fin de semana, porque habla de un caballero errante, puede ser el Quijote o San Jordi o quien sea, pero que nos habla de una persona que
sigue a caballo, sigue embistiendo, sigue lanzando, sigue clavando espadas, pase lo que le pase, cae del caballo, por caminos de arena, por caminos asfaltados. Y siempre me ha gustado mucho esta idea de alguien que sigue avanzando a pesar de que casi no le queda nada, ¿no?, con lo que caminar. Creo que muchas veces el mundo moderno nos incita a abandonar muchas veces nuestros proyectos o a dejar cosas a medias o no a terminar según qué cosas. Y creo que es importante también en la vida tener objetivos e intentar cumplirlos, evidentemente, sin tampoco morir en el intento, porque si no, no los podremos llevar a cabo, pero buscar la fórmula para llegar a hacer cosas, porque es muy fácil abandonar, es muy fácil. No, señora, esto no se puede hacer. Bueno, no se puede hacer. Analicemos por qué. No, pasa esto, lo otro, bueno, pues lo podríamos hacer así. Siempre es tan fácil dar un no, porque es muy difícil buscar una salida a muchas cosas. Entonces este poema es, creo, simbólico para hablar de esto. Y la canción que he escogido se llama El Maestro, también de Carlos Bianchini. Y dice así. Pel meu cavaller errant. Tot va començar com un viatge i de fet no hem parat de moure'ns. Ets aquí, ets allà, però hi ets. Segueixes imparable, incansable, com un nen, emocionat per cada cosa, per cada pas, per cada nova idea. Mai t'han tret les ganes de ser, d'avançar, fins i tot de saltar peu coix. Segueix cavalcant, cap endavant amb el teu cavall de música i que res et pari, ni tan sols jo quan em falti l'aire. El camí de vegades ample, de vegades dur, de vegades estret, de vegades bosc a través, sense camí. I malgrat tot, has pujat al cavall, has cavalcat veloç, has parat a veure el del rierol, has seguit a peu, has continuat somiant i caminant alhora de nit. Has seguit caminant a ple sol, sota la pluja, sota les estrelles, entre pobles, entre viles, ciutats, mars. Has recollit caminants que anaven en la teva mateixa direcció, però mai has perdut les regnes del cavall, que agafes fort amb aquestes mans fortes i disciplinades. Estira amb passió, porta'm suau cap a la riba i aturem-nos a contemplar el paisatge i el relleu del mapa que junts anem marcant. Bueno, ahora tenemos un poema, ya que estamos en Madrid, que también fue escrito aquí, como el de las hojas, que también fue escrito en el Retiro y que hace referencia al lago que hay en el Retiro, donde supongo que algunos han... Yo no he podido, no hemos ido, no sé por qué, pero hemos ido a verlo, pero no hemos subido a la barca, no sé. Esto nos queda pendiente. Pero esa barandilla del lago, lo que comentábamos antes de tener la mirada esta de lejanía del extranjero, a veces no ves el típico niño que está entusiasmado que casi se cae al agua, gente que mira el agua con un poco de recelo, gente que la mira con añoranza. Entonces, esa barandilla del lago también es un punto curioso, ¿no? A veces es como una ventana a otro mundo, a otro paisaje. Y me impactó muchísimo la belleza de ese instante, cómo la gente en diferentes formas se acercaba a ese punto. Entonces vamos con la barandilla del lago.
Jamás. Ninguna otra imagen me había recordado tanto nuestro viaje. Buscaba algo en que inspirarme y para seguir, y cuando te vi, es que no tuve duda, te estaba buscando lo mismo que a ti. Nos imagino en esos bosques retirados, en el paréntesis de humanidad en medio del mundo que enjaula su tiempo, porque allí todo transcurre, todo fluye, cada flor, cada pájaro, cada árbol. Es una forma única e irrepetible, desesperadamente eterna. ¿Quieres verlo de noche? Yo temo hacerlo. Temo perder allí la noción de mis días y encontrar las verdaderas respuestas por las que tanto se debate el mundo. ¡Oh, angustia vital! Temo perderme en el olvido, por eso quiero ir allí y grabar nuestro nombre en la corteza del árbol y dejar el rastro de nuestros besos, de nuestros abrazos. Y su copa protegerá lo que allí se cerró. Cuántas pasiones escondidas habrá cobijado bajo su vista. Cuánta verdad posee. Me siento atada a ese árbol por un lazo invisible, un lazo que se escapa a los ojos humanos, porque creo que hay un tiempo más allá de nuestra vida y de nuestra razón, que solo podemos ir contemplando. Estamos a la vora del llac. Creuem o no creuem? Hem de decidir. Molts són els que s'apropen a la vora del llac. Uns curiosos, altres només hi passegen. ¿A cuenta de qué viene ese pánico? ¿Miedo a perder la partida? ¿Miedo a ser uno mismo? ¿Qué absurda irracionalidad envuelve su mente? Dar el salto. De hecho, es fácil. Nuestra vida es como una carta de doble cara que encierra su propia magia. Por un lado está escrita y por el otro en blanco. Debemos decidir lo que escribimos y pensar en la trascendencia de cada palabra, porque es que todo tiene sentido. Debemos jugárnoslo todo sin reservarnos nada. Estamos en la orilla del lago. ¿Cruzamos o cruzamos? Tenemos que decidir. Qué absurda irracionalidad envuelve la mente. Dar el salto es fácil. Lo difícil es caer en el peldaño adecuado. Bueno. La tarde al final acabará bien, ¿eh? Porque vamos como de los poemas a mejor, a mejor. Hay un poema muy bonito que podríamos recitar en una silla. Y también es de los primeros y es tan simple y tan atractivo que he pensado que era una muy buena ocasión. Es diu res més bonic que un petó. Res més bonic que un petó. És una frase que ressona profundament en la meva ment, dia rere dia, com l'eco a les muntanyes. I és que hi ha una força que m'impedeix caminar al ritme d'abans. Una força que s'aferra als talons i atura cada instant amb càmera fotogràfica. Des d'aquell dia camino a poc, sense aturar-me per res, sense sentir res, ni tan sols alguns murmuris. Només sento els teus somriures que ja s'encarreguen de guiar-me. Són les teves paraules, dites a cau d'orella, les que condueixen les meves entranyes a viure en la força de l'amor. I és que vas penjar la mirada a la paret i aparegueren d'altres sentits en una habitació buida de sentit i oblidada a l'atzar. Vaig aprendre a pronunciar el teu nom. Vaig comprendre el relleu de la teva escriptura, el llum, ni encès ni apagat. Es tracta del no espai. I quan no hi ha temps ni espai ni causes, la ploma embogeix entre les meves mans parlant de tu. I les teves mans
Mans incautes, fortes i disciplinades han abandonat les tecles per endinsar-se en els meus pits i imprimir en ells les empremtes de la passió. Nota per nota, els teus dits rebels recorren paraïssos prohibits perquè no es conformen ja amb les mortals cançons que tararegen els homes sense més ni més. Prefereixen la llibertat de l'ànima embogida per simfonies fantàstiques ballades per nimfes. El parpelleig dels teus ulls s'atura i tot resta inquiet. Inclòs el temps que sempre passa davant nostre sense aturar-se per res, avui ha fet una parada i confós ens observa com un infant, mentre la suor dels nostres cossos floreix a la pell com les roses a la primavera. I és que tot ha succeït sense pensar, com la pluja, que al caure, sense més ni més. Em pregunto, serà així com haurem de gaudir d'aquest do? Muchas gracias. Bueno, y ya para terminar, ir al turno de preguntas, si alguien tiene. No voy a recitar otro poema, porque bueno, para eso también está el libro y lo tenéis que comprar. O leer, porque también está en varias bibliotecas. Está en la biblioteca de Moyá, está en la biblioteca de Mataró, está aquí. O sea que bueno, ya, más sitios no. Quería hacer un homenaje porque aquí conocí a muchos bailarines de flamenco y a mí, aunque sea catalana y me llame Serra Torrent, tengo, como dice mi padre, que tiene antecedentes de checa y familiares en Oliva y bueno, de varios sitios, tiene una gotita flamenca. Mi padre no sabe bailar ni nada, pero él cuando toca la sevillana al paso doble se levanta. Y dices, a ver, ¿no te llamas Serra? Pues él le encanta y le hierve el alma. Entonces yo creo que he heredado esa pasión por el flamenco y cuando lo oigo realmente es que se me va todo. También se me va con la sardana, ¿eh? O sea, soy capaz de que se me ponen los pelos de punta con muchísimas cosas. Pero el flamenco creo que llega muy adentro. Y quería dedicar a una amiga mía que no ha podido venir porque está, creo, en Málaga, perdón, no sé si lo digo bien, me ha dicho, a Cristina, la Tito, que era una gran bailadora de flamenco. Cuando la conocí y llevaba el ritmo y contaba todo ahí en la sangre. Y con ella la verdad es que a mí ya me gustaba el flamenco, pero bueno, ya me llegó pues lo más adentro que me podía llegar. Entonces este tema es para Tito. Alejándose, la tierra se hundía bajo mis pies. Fui cayéndome al vacío sin poderme agarrar a la vida. ¿Cómo pude imaginarme que tenía algo que dar? Y yo en mi madurez y tú en tu plena juventud. Los años no perdonan, solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una
pierde su alegría a la vez que mi cuerpo envejece. Solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche que me vuelvas a engañar. Bueno, pues turno de preguntas. Si alguien tiene algo que decir, preguntar, alguna inquietud vital que pueda resolverle, pues espero que os haya gustado. Los que estáis en casa, en las plataformas, que aún no me acostumbro, yo soy muy anticuada, pero me estoy poniendo las pilas, así que agradezco a los que también estáis en casa que hayáis estado aquí, aunque sea de forma virtual, y las personas que habéis estado presentes, muchísimas gracias por contar con vosotros, porque era un día importante y también me he sentido muy acolchada. Muchas gracias. Venga, preguntas. Te dejo el... Sí, turno de preguntas. Entiendo que tu idioma materno es el catalán. ¿El hecho de que hayan poemas en castellano o en catalán tiene alguna salen así o los escoges el idioma para según qué tipo de poemas? O... No, te diría que hay cosas que igual me salen en catalán y son así directamente y hay cosas pues que en ese momento igual estaba en otro sitio, o estaba en Madrid o estaba de viaje, o también es que trabajando con tanta gente, ahora mismo tengo, bueno, había tenido antes bailarines rusos, bailarines de aquí, bailarines de allí, antes de todo este tema de Ucrania. Gente de todo el mundo, argentinos, uruguayos, y también tengo mucha gente de Madrid. Entonces, ahora actualmente hay algunos ensayos que los estamos haciendo en inglés, porque tengo gente de fuera y está aprendiendo español, pero entonces yo me tengo que hacer un esfuerzo para dar a conocer mi trabajo y explicaros lo que hay que hacer, pero creo que la lengua no es más que un vehículo. Entonces, evidentemente, es como el que aprende a conducir en un coche normal y luego tiene que pasar automático. O sea, creo que una vez uno tiene que ir a un sitio, le da igual el vehículo. Jo no sé què deciros, sí, nací en Catalunya, vaig néixer a Mataró, soc molt mataronina, m'encanta tot, la festa major, els capgrossos, les santes, els pastorets, o sigui, soc... Ara mateix, el Viernes Santo, en mi casa no em puc estar tampoc, i van fer les anangades a la brasa, las sardinas estas así con tanta sal. O sea, soy totalmente de aquí. Pero creo que también, como he leído muchísimo, también en castellano, encuentro que a veces para según qué cosas o ideas que quiero transmitir, tienen más fuerza según qué palabras en un idioma que en otras. Bueno, la traducción me ha costado en algún momento, porque hay expresiones que son como muy
típicas de una lengua y pasa en todo. Cuando traduces un libro al inglés también a veces lo lees y dices, ostras, la traducción esta, ¿no? Pero creo que, bueno, es querer buscar la fórmula de entendernos, ¿no? Y si la gente no tuviera tantos problemas con el lenguaje, creo que el tema cultural, hoy que estamos en esta institución, no tiene que ser para nada nunca una pared, siempre es un camino. Muchas veces utilizamos la cultura o la lengua para bandera de algo y para destruir. Y creo que al contrario, las lenguas y la comunicación salen para construir, para avanzar, no para... O sea, siempre es más rico algo que le puedes añadir que no que le puedes quitar. No sé si te respondió a la pregunta, pero sí, la verdad es que me da igual. Te diría que podría hacer poemas en inglés y todo, pero aún no. ¿Tienes alguna pregunta? Mira, está bien. Chicas, ¿vosotras tenéis alguna? Bueno, pues muchísimas... Esto se está grabando, ¿eh? ¿Y para cuándo tienes pensado el siguiente? ¿Hay que esperar algún evento así que te encierre en casa o ahora que ya has publicado el primero ya estás pensando en hacer el segundo? Bueno, para el segundo hay poemas también, que como comentaba reservé, pero tiene título, Nubes de ausencia, pero aún está esperando, estamos aquí, hola editoriales, que hemos invitado a muchísimas, no sé el largo mailing de invitaciones a editores y editoriales que he hecho, pero de momento no ha habido respuesta, no hay nadie presente, pero bueno, seguiremos cuando lo tenga, que de momento no me he puesto. Pues sí, volveré a picar como siempre desde cero las mismas puertas que piqué o de nuevas, porque de hecho a partir del primer libro sí que han venido otras editoriales un poco detrás, que en su momento llamé, pero bueno, no me prestaron muchísima atención, entonces una vez publiqué es como, bueno, ¿y ahora tienes otro? ¿Queremos que publiques? Bueno, pues ahora no lo sé si quiero contigo, porque claro, esto es como los novios, ¿no? Si uno te da calabaza, pues ala ya, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no me he puesto a mirarlo, pero tiene título y mucha gente lo está esperando. Así que, bueno, supongo que algún día saldrá. ¿Ya estás? Bueno, pues muchas gracias, Juanjo, nuestro técnico. Un fuerte aplauso también. Y agradecer aquí a Blanquerna, sobre todo a Raquel, que es la que he estado más en contacto para la organización del acto, porque siempre me ha puesto muchísimas puertas abiertas y espero que volvamos a vernos por Madrid en breve. Venga, va. Solamente que si haces actuaciones también de baile o teatro o algo y en algún sitio. Sí, bueno, de hecho en Madrid hemos venido bastante porque organizábamos aquí en un teatro, recuerdo, era el Alcalá, no, Teatro Alcalá, no, el Pequeñín. Ya saldrá. Bueno, organizamos unos espectáculos en el Fígaro, perdón. Es que hemos estado en varios, hemos estado también en el Alcalá. En el Fígaro organizamos últimamente una temporada para gente mayor, porque bueno, también con el tema de Inserso, como se quedaron todos colgados, pues entonces organizamos a primera hora de la tarde pues el espectáculo de cabaret, el tribut de los 60, 70, bueno, algunas producciones, conciertos también, ópera y zarzuela. Pero sí, a Madrid, de hecho, vamos viniendo. A veces coincide que... ¿En él? Puede ser. No, yo ya me he perdido. Y en Las Rozas y bueno, sí. Pero bueno, estamos abiertos, o sea que yo no os preocupéis que cuando venga a Madrid os avisaré. A estas fans nuevas, muchas gràcies i als que estáis en casa, doncs també agrair la vostra acollida. Una abraçada.